Gloria a Dios. Viniste a escuchar palabra de Dios, así que levanta tu Biblia y vamos a declarar con convicción, con denuedo. Decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. El tema de esta tarde lo veremos ahí en la pantalla. Ahí está. La bendición de la honra. La bendición de la honra. Vivimos tiempos, mis hermanos, en donde en nuestra cultura el burlarnos de la autoridad, el no respetarla, el pasarla por alto, se ha vuelto la costumbre de toda la gente. Lamentablemente hasta con los creyentes también en algún momento entran en este juego de discutir, de juzgar a la autoridad, sea el presidente de la República, sea el Congreso de la Unión, diputados, senadores, sea algún otro tipo de autoridad, gobernadores, presidentes municipales. Y la Biblia nos habla acerca de los problemas que acarrean espirituales actuar de esta manera. No solamente acerca de las autoridades civiles, sino también acerca de las autoridades en la iglesia. Pero no se trata de comunicarte yo un mensaje para que me respetes a mí. Gracias a Dios, creo que ese no es un problema de nuestra iglesia. Te estoy hablando también de las autoridades en tu casa, de aquellas personas que deberían de ser muy importantes para ti, dado que de allí se deriva la bendición de Dios. Por eso es que el tema de hoy se llama la bendición de la honra. Y te voy a pedir que me acompañes a el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 30, y nada más vamos a leer ese versículo. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 30. Dice la palabra: por tanto, Yahvé, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Yahvé, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios dice: yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Pastor, pero yo no desprecio al Señor. Yo estoy en contra de algunas personas que están en autoridad, que son malas personas, malas autoridades. Debe de saber que la palabra de Dios dice: solo hay una autoridad, nada más una: Dios. Toda persona en esta tierra que representa la autoridad, realmente no son la autoridad, la representan. Hay una diferencia entre ser la autoridad y representar la autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Solo hay una autoridad en todo el universo, y es la autoridad de Dios. Todo problema en esta tierra es un problema de autoridad. El pecado, cualquier problema que veas en este mundo empezó por un problema de otro que no respetó a la autoridad, incluso creyó que él estaba al mismo nivel. Tú recuerdas muy bien, la Biblia nos habla de que Lucifer también se le ocurrió un día y dijo: bueno, pues yo aquí soy el más importante, el más hermoso, aquí nada más falta que también me adoren a mí. Es más,
creo que yo también debería de ser Dios. Y dice la palabra que Él dijo, junto al trono de Dios también levantaré mi trono. Es decir, yo también voy a mandar, yo también voy a dirigir, yo también voy a tener honra. Entonces, cada vez que una persona no respeta la autoridad, se está erigiendo como si él fuera la autoridad. Porque a la autoridad solamente la puede juzgar una autoridad más alta. Cuando una persona entonces no respeta la autoridad, está diciendo, yo soy la autoridad más alta, yo puedo juzgar. Te lo voy a decir de otra manera. En un juicio de primera instancia, si no te gustó la sentencia de ese juez, tú no le puedes reclamar directamente al juez. Tú no le puedes decir que es un ignorante, tú no lo puedes ofender de ninguna manera. Lo que tienes que hacer es otra demanda, mandar la demanda a segunda instancia y decirle, juez, creo que el juez de primera instancia no consideró algunas cosas importantes de mi demanda, y decirle en qué consideras tú que el juez de primera instancia falló. Pero tú no lo puedes hacer, necesitas ir con una autoridad más arriba. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Y el juez de segunda instancia tampoco te dirá a ti, si es cierto, tú tienes razón, porque ya me di cuenta que el juez de primera instancia falló, déjame, ahorita lo voy a regañar. Nunca te va a decir eso. A ti no te va a decir nada. A ti te va a decir, mira, en los próximos 15 días el juez de primera instancia va a emitir una nueva sentencia. ¿Por qué? Porque va a cuidar tu honra hacia la autoridad de primera instancia. En cambio, al juez de primera instancia sí le va a mandar un oficio donde le va a decir, juez, el quejoso, porque así se le llama, el quejoso tiene razón, no consideraste tal y tal y tal situación en la demanda, no estás diciendo en la sentencia nada acerca de lo que él presentó, ni siquiera le dice, haz una sentencia a favor de él, no dice eso, dice, haz una nueva sentencia donde consideres todo lo que él te está diciendo, él tiene razón. Y si después de considerar lo que él te está pidiendo, pues tú decidirás si sigue siendo favorable a la contraparte o ahora será favorable a él. Pero tienes que dar una sentencia diferente. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? Ahora, esto es muy importante. Si a nivel civil es algo muy importante, a nivel espiritual todavía es mucho más importante. Porque todo lo que hay en la tierra viene determinado por Dios. Es decir, todo lo bíblico, todo lo espiritual procede de un solo ser que es Dios. ¿Estamos de acuerdo? De tal forma que cuando tú no te sujetas a esa autoridad, entonces tú te estás oponiendo a Dios. Eso lo dice la palabra. El que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone. De tal manera que cuando yo digo o critico al presidente de la República, al gobernador, presidente municipal, congreso local, cabildos, etcétera, entonces yo me estoy oponiendo a lo que Dios ha establecido. Pastor, pero ¿y si se trata de una mala autoridad, qué se hace? Se le trata con respeto, con la ley, es decir, con lo que la ley me permite manifestar una inconformidad, pero no puedo ofenderlo. En el momento que lo ofenda, en ese momento pierdo espiritualmente. De tal manera que aunque tú tengas la razón, pierdes. Con Dios pierdes, aunque humanamente tú tengas razón. Te lo he explicado en varias ocasiones. A Dios no le importa quién tiene la razón. A Dios le importa quién obedece su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que al Señor le interesa. Te he dicho también, en un matrimonio no le importa al Señor si el esposo o la esposa tienen la razón. El Señor está esperando quién de los dos es el primero que va a aplicar la palabra y va a perdonar y va a pasar por alto el agravio. ¿Estamos de acuerdo?
Dios no está juzgando. A ver, ¿cómo estuvo el asunto? A ver, dime tus argumentos. Ya te escuché. Ahora tú dime los tuyos. Muy bien, ahí les va mi sentencia. Dios no hace así. Dios dice en su palabra claramente qué hacer. Si alguien te maldice, ¿qué tienes que hacer tú? Bendícele. Si alguien te hace mal, ¿tú qué tienes que hacer? Pues hacerle bien. Ahora, eso no nada más es con el prójimo. Si eso es con el prójimo, ¿cuánto más con tu esposo, con tu esposa? ¿Estamos de acuerdo? No puedes, jamás Dios estará del lado de alguien que dice, es que yo tengo la razón, porque a Dios no le importa eso. Él estableció su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada vez que en una ciudad, en una familia, vemos pobreza, vemos contienda, enfermedad, violencia, todo este tipo de males son el resultado de deshonra, de alguien que no ha estado honrando la autoridad, y van a surgir más problemas, porque solo hay una autoridad, Dios. Y una persona que representa mal a la autoridad, hermano, aún así por lo que representa, no por la persona, por lo que representa, tendremos que respetarla, tendremos que honrarla. No se vale andar haciendo memes y mucho menos estarlos pasando. El anterior presidente de la República, yo creo que ha sido el más atacado, el más criticado, y obviamente algunas de las razones por las que se le juzgó y se le criticó, caramba, podríamos pensar que son correctas. Se equivocó, fue error. Pero aunque se haya equivocado y tú y yo tengamos la razón, delante de Dios, al momento de hablar mal de Él, de ofenderlo, tú y yo perdemos. Pero pastor, si está diciendo que él sí se equivocó, sí, pero representaba la autoridad de Dios, de tal manera que cada vez que pasaste un meme, cada vez que te burlaste, cada vez que hablaste mal de Él, hablaste mal de Dios, porque representaba al Señor, a la autoridad, la única autoridad que hay en el universo, Dios. Nuestro presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, ya no le puedes decir el peje. Pastor, pero ¿por qué no? A él mismo no, por honra, ya no, porque representa la autoridad. Y si mañana, hoy en día, pues creo que la mayoría de los mexicanos están contentos con su actividad, con lo que ha estado realizando. No todos, como pasaría en cualquier nación. Pero si mañana todos tuviéramos una queja, tendríamos que callar, al menos los creyentes. No podemos hablar mal contra la autoridad, porque solo hay una. Y Dios ha dado permiso al hombre, ¿sí? Ha depositado en ellos su autoridad, de tal manera que obedecer a la autoridad humana es obedecer a la autoridad divina. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Sí, toda persona, todo matrimonio que se ha casado por el civil, realmente se ha casado también bajo la autoridad de Dios. Se los he dicho antes, yo sé que algunos van a discrepar conmigo y está bien, pero la Biblia no dice que los cristianos o los ministros de culto o los pastores casemos a las personas. La Biblia no dice eso. Pastor, ¿y entonces por qué hacemos bodas cristianas? Bueno, lo que hacemos son ceremonias de acción de gracias. La pareja ya se casó por el civil, ya está casada delante de Dios, y antes de que se vayan, pasan a la iglesia y les decimos: Señor, estos no saben en la que se metieron. Piensan que solitos con su amor van a salir adelante. No lo saben, Señor. Van a necesitar tu sabiduría, tu ayuda. Padre, ayúdalos antes de que comiencen su vida juntos. Échales la mano, porque solitos no van a poder. Realmente eso es lo que hacemos en la iglesia. Sí, estamos haciendo una ceremonia de acción de gracias por el matrimonio de los hermanos. Pero la iglesia no casa.
¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces no es importante, es muy importante la ceremonia de acción de gracias, porque es decirle, Señor, te pedimos que por favor les ayudes. Pero no por favor, en el nombre de Jesús les ayudes. Amén. Entonces, Dios depositó esta autoridad en las autoridades civiles, en hombres. De tal forma que cuando una autoridad civil te casa, Dios te considera una persona casada. Amén. Entonces, ven a niños sacando la lengua a sus padres, gente murmurando de sus autoridades, trabajadores robando tiempo, mercancía de sus jefes, estudiantes robando colegiaturas a sus padres al no asistir a clases o al ser irresponsables, o matrimonios que se ofenden unos a otros con términos despectivos, manifestando falta de respeto. Hermanos, esto no es el reino de Dios. En el reino, cualquier reino se distingue porque tiene una autoridad, alguien a quien todos respetan. Y cuando en una casa, en una iglesia, en una nación nadie se respeta, entonces ese reino no procede de Dios. Entonces, ¿de qué reino procederá? Se pregunta uno. Entonces, Dios espera que como creyentes seamos las personas más educadas, más amables, que saben honrar al prójimo de forma ejemplar. Amén. Cuando Jesús vino, trajo el reino de Dios con él. ¿Sí? Así que déjame mostrarte un ejemplo de por qué tanta gente pierde bendiciones por no honrar a las diferentes autoridades establecidas. Por favor, acompáñame al al Evangelio de Marcos, capítulo 6, desde el verso 1 en adelante. Fíjate bien. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, a Galilea. Toda la gente allí lo conocía, allí creció y le seguían sus discípulos. Verso 2. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? Fíjate cómo le llamaron, ¿y este qué? ¿A cuántas hermanitas les gusta que le digan, ¿y esta? ¿Qué se trae esta? Bueno, al Señor Jesús le dijeron, ¿y sí? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Verso 3. ¿No es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Allí están los nombres de los hermanos de Jesús. Hermanos literales, hermanos. O sea, yo sé que has escuchado por ahí, pues dada por la fecha que estamos dando este tema, pues que te quede claro, son hijos de José y de María. Sí tuvieron más hijos, lo cual no tiene nada de malo, ni hace a María menos ejemplar por haber tenido hijos. Se casó, los tuvo con su marido José. ¿Sí? Entonces, eran Jacobo, José, Judas y Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Aparte, no menciona sus nombres, pero tenían hermanas. De hecho, Jacobo escribió una carta que es conocida como la carta de Santiago. Ese es Jacobo. La carta de Santiago que lees en la Biblia es de él. Y Judas, que la iglesia tradicional le llama por su otro nombre, que es correcto, y es Tadeo, también es hermano carnal de Jesús. ¿Sí? Algo que a la iglesia tradicional le molesta que se mencione, pero que es verdad, es bíblico y no hace menos ejemplar a María en ninguna forma. ¿Sí? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. No le creían. Escandalizar viene de una palabra griega que significa tropiezo. Es decir, empezaban a creer, pero este es el hijo de María y de José, el hermano de Jacobo, de Judas, de Simón y de José. Yo no voy a escuchar a este tipo. Este es alguien como yo.
y dejaron de escuchar, sí se escandalizaban. Verso 4. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sin respeto, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿Cuántos? Nadie levante la mano, pero ¿cuántos se han dado cuenta que el lugar en donde menos te van a respetar es en tu casa? Afuera te respetará a todos, pero en tu casa no, porque tropiezan con tu carne, tropiezan contigo, te saben tus errores, tus debilidades y tropiezan con eso. ¿Sí? Verso 5. Y fíjate cuál fue el resultado de no honrarle. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. No pudo hacer allí ningún milagro. No dice que no quiso, dice no pudo. Porque cada vez que hay falta de respeto, cada vez que hay falta de honra, hermano, pierdes lo sobrenatural que Dios puede hacer en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, en tu nación. No podemos burlarnos de la autoridad, no podemos faltarle al respeto a quien está a cargo de la autoridad, sea en la iglesia, sea en la casa. Entonces todo empieza a funcionar solo en lo natural. Tengo un WhatsApp que no he contestado de unos hermanos, obviamente de otra iglesia, de otra ciudad, que me decían algunos errores de su pastor, ¿sí? Y decían: esto, pastor, él hace así, asá, acullá, y maneja las cosas así, asá. Y pastor, nosotros recibimos una palabra de condenación contra su pastor. Dice, y ya se la dimos, y como que no le pareció. Y yo digo, no, pues ¿cómo le va a parecer? Dios nos dio esa palabra. Apréndete esto: Dios jamás te va a dar una palabra para juzgar a tu autoridad, nunca. Dios no va a contribuir a eso. Pastor, entonces ¿quién les dio la palabra? Muy buena pregunta. Y me van a decir que no es cierto, pero es verdad. Y es lo que voy a contestarle a mis hermanos terminando el servicio. La palabra se las dio el diablo. Pero ellos me van a decir: pastor, la palabra que nosotros le dimos tiene fundamento bíblico. Sí, como el mismo fundamento que el diablo le dio a Jesús cuando le dijo: tírate del templo, porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, el diablo se sabe la Biblia, pero no pueden hablar contra su pastor. Y aproveché para dar la enseñanza primero para que ellos la puedan escuchar, pero también porque han habido muchos mensajes entre creyentes contra la autoridad que salió. Es decir, contra el presidente anterior. Ya, pastor, pero ya no es autoridad. No importa, mis hermanos, no. Si tú quieres acabar con lo sobrenatural en tu casa, síguele. Pero no puedes hablar contra él, contra ninguno. No, que Carlos Salinas, no podemos hablar mal contra él. Pero el presidente Fox, no te sirve de nada. A ti no te afecta que alguien haya sido un buen presidente o un mal presidente, porque tú dependes de la palabra de Dios, tú dependes del reino de los cielos. Lo único que estamos aquí para brillar para la gente, para el mundo, no para juzgarlo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y tú eres un hijo de Dios, no fuiste enviado para condenar. Si el día de mañana hay un error grave del gobierno actual, tú y yo tendremos que honrar de todas maneras, amar de todas maneras, orar de todas maneras. No estamos para juzgar gobiernos. ¿Cuántos están de acuerdo? Pues, y aunque no estuvieras, de todas maneras, es bíblico. No podemos. ¿Sí? No pudo hacer allí milagros. ¿Quieres una iglesia sin milagros? ¿Quieres una casa donde Dios no pueda trabajar? ¿Quieres un negocio donde Dios no pueda intervenir? Entonces sigue manteniéndote en deshonra. La Biblia nos habla de que en una ocasión el arcángel Miguel y Satanás peleaban por el cuerpo de Moisés.
Y entonces el arcángel Miguel le dijo, el Señor te reprenda. No le dijo él, yo te reprendo malvado ángel caído. No le dijo nada, no lo juzgó. ¿Por qué? Porque Lucifer en su momento fue autoridad en el cielo. Ya estaba caído, pero no le tocaba a Miguel juzgarle. De hecho, ese privilegio nos va a tocar a ti y a mí. Nosotros lo juzgaremos. Entonces Miguel, sabiendo que no le toca a él, lo único que dice es, el Señor te reprenda, porque tú no puedes reprender a una autoridad. Tienes que ir a una autoridad más alta para que Él reprenda a esa autoridad. En el caso de las esposas, tienes que ir a Dios y decirle, Señor, mi esposo no está siendo un buen esposo. Padre, te pido que lo toques, habla con él, júzgalo, Padre, muéstrale que está provocando que tú no puedas obrar en nuestra familia. Hazle ver su error, pero tienes que ir con una autoridad más alta. ¿Por qué no lo hacemos? Porque generalmente pensamos, y va a cambiar. Y seguro ya con eso. Por supuesto, Dios, al momento que una persona bajo autoridad se sujeta a la autoridad, entonces Dios interviene con la autoridad. Dios se encarga. Amén. Y dice el verso 6, fíjate, no pudo hacer allí ningún milagro. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Sí? No pudo sanar, no pudo hacer milagros. El problema no fue de Jesús, sino de la gente que con deshonra anularon lo sobrenatural que Jesús podría haber hecho en ese lugar. No pudo obrar. ¿Por qué? Porque la deshonra estorba al cielo. La deshonra no permite que Dios trabaje. Conocían a Jesús desde pequeño y tropezaron en su carne. Se escandalizaron. Ese me va a enseñar a mí. Si ese no estudió como todo fariseo, es más, ni de la tribu de Leví es como para que ahora venga como sacerdote. Hasta donde yo sé que los conozco son de la tribu de Judá. Y ahora, ¿cómo va a venirnos a enseñar y ser más que un sacerdote? Se escandalizaron con él. Lo mismo sucede hoy. Cuando alguien no puede ver a Dios en la iglesia por causa de la carne de un hermano. Es que pusieron de líder a fulano de tal. No me digan por favor que fulano de tal debe de estar allí. Estás tropezando con él, con la carne de esa persona. Deja que Dios obre. Quien está a cargo, quien no está a cargo, si debe de estar, si no debe de estar, el Señor se hará cargo. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? No podemos llegar nosotros a decir, pues yo considero que no debería, porque tú no eres la autoridad. A veces alguien me dice, pastor, es que déjeme le explico, yo considero que el hermano que está a cargo de tal ministerio no debería de hacer esto. Hermano, gracias, pero es que no eres tú el que lo va a considerar, es el hermano que está a cargo del ministerio. Luego alguien viene y me dice, ¿por qué no le hacemos así en los sugieres? ¿Por qué no le hacemos así en la alabanza? ¿Por qué no le hacemos así en el talento? Hermano, porque allá hay líderes. Y ellos son los que determinan qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero yo tengo mejores ideas y tal vez sea verdad. Pero debes de aprender a que Dios te ponga en autoridad para que pueda respaldar lo que va a hacer contigo. Déjate digo algo. Hay una iglesia en esta ciudad en donde los líderes, los fundadores de la iglesia venían de otro país y se fueron. Y dejaron la iglesia sin nadie a cargo. De pronto una persona pues tomó el valor y se puso al frente y empezó a enseñarles como si él fuera el pastor. Pero no era el pastor. Y entonces la gente empezó a apoyarse más en otro matrimonio que no eran los pastores. Y ese matrimonio me contactó y me dijo, ¿qué hacemos, pastor? Le dije, toda la persona que venga con ustedes, mándenla con el pastor. Pero no es el pastor, no importa, está a cargo. Él es la autoridad ahora.
sea porque él se puso, sea porque lo consideran los demás, no sé, pero él es el que tuvo el valor de enfrentar todo. Mándenlos para allá. Y ya luego vinieron y dijeron: pastor, lo mandamos con el pastor, pero él dijo: ustedes háganse cargo de los matrimonios, porque yo no soy casado. Y dije: ahora ya tienen la autorización de él, ahora háganse cargo de los matrimonios, pero no hagan nada sin que él les autorice. Todo lo que ustedes no puedan resolver, van con él. Y fue pasando el tiempo, la congregación empezó a considerar más sus pastores a este matrimonio que al pastor o a la persona que se había quedado como pastor. Y un día esta persona les dice: ¿saben qué? La verdad es que yo no soy pastor. La verdad es que yo tomé lugar porque no había quien. Pero yo creo, él dijo así: yo creo que este matrimonio es el pastor de la iglesia, o son los pastores. Y los pasaron al frente y los reconocieron como pastores. Ahora, Dios ha respaldado este trabajo de estas personas con errores, tal vez con algunas cosas que no se entendían muy bien, pero a fin de cuentas ellos eran los pastores, los ungieron, los reconocieron, etc. ¿Sí? El secreto fue que, como supieron respetar la autoridad que fue puesta en su momento, y al respetar la autoridad, al honrarla, aunque no siempre estaban de acuerdo con él, la honraban. Llegó el momento en que Dios los puso en autoridad, porque Dios no va a poner en autoridad a alguien que no esté bajo autoridad. Entonces, debemos de aprender a ser respetuosos de la autoridad civil, eclesiástica, ¿sí? En el hogar, papá, mamá, ¿sí? Y honrar a todas las personas que la palabra de Dios nos dice que debemos de honrar. Te he hablado acerca de que la palabra dice: oh, delante de las canas te pondrás de pie. Honrar a los ancianos. No podemos pasarlos por alto, hermano. Delante de las canas te pondrás de pie. Entonces, cada vez que algunos de los hermanos más grandes de la congregación, nosotros somos los que nos debemos de poner de pie. Nosotros deberíamos de correr a saludarlos y no dejar que ellos sean los que nos vengan a saludar a nosotros. O sea, aunque algunos de ellos son bien activos y nos ganan, ¿verdad? Pero hasta donde dependa de nosotros, estar cerca de ellos. Esto trae bendición, honrar. La honra no solamente es hacia arriba, la honra también es hacia los lados, hacia el prójimo. La palabra también nos habla de esto, ¿sí? Cada vez que una persona nos enseña palabra de Dios, sea cual sea esa persona, debemos recibir la palabra que nos predica como de Dios. Fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra actúa igual en ti, sea que la predique yo, o sea que la predique cualquiera de mis hermanos, porque es la palabra de Dios la que entra, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. No puedes tropezar diciendo: Iván, ¿qué me va a enseñar? Iván, está soltero, está chavo, el que va a saber. La palabra de Dios que nos dice va a transformarnos. Génesis, ¿qué me va a enseñar ese Génesis? La palabra que Él puede predicarnos transforma nuestras almas, porque no lo hacen ellos, lo hace la palabra que ellos hablan. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, la deshonra cierra el cielo a la gente, a los creyentes, pero la honra abre el cielo a todo aquel que cree. ¿Sí? Fíjate, Lucas 13:35. Habla de estas dos cosas, cómo la deshonra cierra el cielo y la honra lo vuelve a abrir. Dice Lucas 13:35. Después de que el padre de familia, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo
que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Otra vez, honrar. Alguien va a darnos la palabra de Dios, hay que tener respeto. Pastor, pero son unos chamacos. Sí, son siervos de Dios. Gloria a Dios. Qué bueno que tan jóvenes, y deberían, hasta más jóvenes, deberían ya de estar predicando. Amén. Entonces hay que honrar eso. Dice la palabra, vuestra casa os es dejada desierta, porque no honraron a Jesús. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que aprendas a honrar. ¿Sí? Pastor, pero y cuando uno nada más está en desacuerdo pero no dice nada, alguien puede pensar, tal vez eso no afecta tanto, tal vez nada más hablar algo, perdón, pensarlo pero no decirlo, nada más decir yo no estoy de acuerdo pero yo me quedo callado, eso también afecta la deshonra del corazón. Mira, por favor, vayamos a Lucas 5, verso 17 en adelante. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Pero qué interesante, fíjate bien. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Quién estaba con él? El poder de Dios. Ahora, verso 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. 19. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Verso 20. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Qué interesante que no dice, y el hombre se arrepintió. No, dice que nada más tenían fe. Todos estos hombres tenían fe. Y Jesús les dice, tus pecados te son perdonados. Porque cuando tú crees, entonces entra la gracia y te perdona. Entra la gracia y te salva. Entra la gracia y te sana. Verso 21. Fíjate bien, entonces los escribas, los fariseos, comenzaron a cavilar. Cavilar quiere decir empezaron a pensar. Lo hacían en su cabeza, diciendo en su cabeza, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Sí? 22, por favor. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, por eso te digo, no dijeron nada, solo lo pensaron. Respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? 23. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. 25. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. 26. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Ahora, Jesús salió después de esto. Toda la gente que estaba allí empezó a dudar. ¿Quién es este? Es un blasfemo. Este no es un siervo de Dios. Está loco, ¿cómo va a perdonar pecados? Lo estaban deshonrando, no lo estaban respetando. La única o los únicos que lo estaban honrando fueron aquellos que tenían fe. Jesús, pues, al ver la fe de ellos, tenían fe y por lo tanto le daban honra. Jesús pudo sanar a ese enfermo porque ese enfermo lo honraba. Honraba la autoridad. Pero no pudo sanar a nadie más.
Seguro había algún otro enfermo, porque venían desde otras regiones, dice la palabra. Venían no solamente de Galilea, venían también de Jerusalén, de Samaria, de otros lugares. Seguramente había más enfermos, pero como todos empezaron a decir, uy, no, eso que está diciendo no, eso de perdonar pecados, empezaron a dudar de él. ¿Sí? Entonces, aunque la unción de Dios estaba así, ahí mismo para sanarlos, no los pudo sanar. Sanó a los que tenían respeto, honra. ¿Sí? Ellos comenzaron en su mente a deshonrar al Señor pensando mal de Él. No dijeron nada, no armaron un complot contra Jesús, no hubo acciones contra Él. La deshonra fue solo mental. Y Jesús sana al único que tiene honra. Pastor, ¿por qué a mí el Señor no me sana? No sé, pero deberías de analizar cómo andas en honra. No, yo respeto a mi autoridad. Yo soy el esposo en la casa, pastor, soy la autoridad. Yo respeto a mi patrón, yo respeto a todos, porque estoy bajo autoridad. La Biblia habla de que no solo respetes a las autoridades. ¿Sabes que la palabra también habla de honrar a tu esposa? ¿Alguien sabía eso? ¿Algún varón que ya lo sabía? Sí, ahorita lo vamos a ver. De tal manera que si no hay honra, no hay vida sobrenatural. Dios, es más, el Señor dijo así: no escucho tus oraciones. Si deshonras a tu esposa, te aplico la ley del hielo. Imagina, ¿a cuántos les gusta que le apliquen la ley del hielo? No te hablan. Pero que Dios sea el que no te hable. Uy, eso sí es terrible. Créemelo, ¿sí? Entonces, tuvieron asombro. La gente glorificó a Dios, testificaron haber visto sanidades, pero Jesús tuvo que salir de allí sin sanar a nadie más. Ahora, déjame mostrarte, una vez regresando a la autoridad, para que veas cuál es la relación entre fe y autoridad. Por favor, acompáñame a Mateo 8, verso 5 en adelante. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, verso 6, y diciendo, fíjate la manera como se dirige a Jesús. Es el centurión romano, no es el soldado raso, es el hombre que tiene a su cargo 100 hombres, 100 soldados, pero viene rogándole, pidiendo con humildad, ¿sí? Diciendo, Señor, le llama Señor. Mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión, verso 8 por favor. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Verso 9, esto es lo importante. Pon atención en esto, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. ¿Qué está diciendo? Yo respeto la autoridad. A mí mi autoridad me ordena algo y yo lo hago. Y por eso cuando yo ordeno hacia abajo, yo le digo a la gente qué debe de hacer y lo hace. Déjate, lo voy a decir ahora de otra manera. Mi autoridad me dijo que puedo echar fuera demonios, que yo puedo imponer manos sobre los enfermos, y yo respeto mi autoridad. Yo respeto la autoridad. Por eso cuando veo un enfermo voy y le impongo las manos y le digo sana, y sana, porque soy hombre bajo autoridad. Yo no respeto la autoridad. Yo no, si se ganan mi respeto, los respeto. Estás en un error. Nadie que no respete la autoridad puede obrar con fe tampoco. No tienes fe, la fe no funciona, porque no estás respetando la autoridad. He ahí la relación entre fe y autoridad. No puedes deshonrarla y luego pensar que Dios te va a escuchar.
Es muy importante honrarla. ¿Sí? Verso 10, por favor. Al oírlo Jesús se maravilló. ¡Wow! Volteó a ver a todos, dijo, ¡wow! Sí. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la fe con la autoridad? Todo. Nadie puede decir, yo no respeto a mi pastor, ni a mi líder, ni a nadie. Yo voy a hacerlo a mi manera porque a mí yo no estoy de acuerdo, a mí me parece malo. Y pensar que Dios te va a respaldar. Jesús por eso dijo, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni José, ni nadie en todo Israel había entendido esto. Y lo viene a explicar un gentil, un hombre que no pertenece al pueblo de Dios, pero que ya entendió que bajo autoridad tienes entonces tu autoridad. No estás bajo autoridad, tú tampoco tienes autoridad. Ejemplo, soy un cabo, para no decir más, del ejército mexicano. No, un sargento, denme un poquito más. Un sargento. Tengo a mi cargo un grupo de hombres y me ordenaron ir a poner un retén. Pero salí mal con mi superior y renuncié al ejército. No estoy de acuerdo con muchas cosas que hacen ahí. Y mi jefe tampoco estoy de acuerdo con él. Y renuncio. Y le digo a mi gente, vámonos a poner un retén a otra calle. Nosotros pondremos nuestro retén particular. ¿Puedo hacer eso? No. ¿Por qué no? Si yo también quiero hacerle un bien a la nación. ¿Por qué no? Porque como ya no estoy bajo autoridad, tampoco tengo autoridad. Mis soldados, mi gente ya no está obligada a obedecerme. ¿Por qué no me obedecen? Los voy a arrestar. Tú ya no nos puedes arrestar. Te saliste de la autoridad. Ya no tienes poder. La relación entre fe y autoridad. ¿Cuál es la relación? Poder. Sin autoridad no hay poder. No te sujetaste a un maestro, acabas de perder poder. No sabes honrar a tus padres, acabas de perder poder. No honras a tu esposo, no honras a tu esposa, que acabas de perder poder de Dios. Esa es la relación entre autoridad y poder. Por eso es tan importante y por eso el diablo ataca a la autoridad. Porque si tú ya no estás bajo autoridad, ya no tienes poder. Y si no tienes poder, Él lo tiene sobre ti. Él tiene poder sobre aquellos que no están bajo la autoridad de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, mira lo que dice el verso 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Su criado fue sanado en aquella misma hora. Señor, yo no soy digno. Era el conquistador. Era el que estaba a cargo. Pero él reconoce, yo soy hombre bajo autoridad. Yo sé cuando me encuentro a alguien que es superior a mí. Señor, usted, porque en griego le está hablando de usted. Usted es superior a mí. Solo imagínate nada más la humildad de este hombre, poniendo rodilla en el piso y diciendo, solo diga usted la palabra y mi siervo sanará. Jesús dijo, ya lo entendió que estar bajo autoridad le da el poder y que teniendo el poder provoca que el reino se manifieste. Donde está el poder de Dios se manifiesta el reino de Dios, porque procede de la autoridad de Dios. ¿Alguien entiende esta manera de ver las cosas de parte del Señor? Así está establecido. No reconoces la autoridad, no reconoces al presidente de México, no reconoces al gobernador, no reconoces al presidente municipal. Entonces, ¿qué haces en México? No perteneces aquí entonces.
Si un inglés no está bajo la autoridad de la reina, pues entonces ya no tiene autoridad, ya no es inglés. Debe de buscar un gobierno al cual pueda honrar. ¿Sí? Así que esta es la manera. Esto es respetar la autoridad. Dios te dio poder para echar fuera demonios, ¿cierto o no? Dios te dio poder para sanar enfermos, ¿cierto o no? Ese poder está basado en la autoridad que Dios te dio. Pero cuando tú dices, yo no respeto a mí, no, yo no estoy de acuerdo, mal pastor, mal líder, mal, entonces tú te saliste de la autoridad. Ahora ya no puedes. Ya no tienes el poder. Te saliste, tú solito decidiste no estar. Este hombre conocía la autoridad. Marcos 16, 17 y 18, por favor. Marcos 16, 17. Estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que creen qué? A los que están bajo autoridad, a los que creen en el reino. El reino se basa en autoridad. En mi nombre, bajo mi autoridad, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sí? Porque estás respetando la autoridad. Ahora, vamos a salirnos de la iglesia. Vamos a tu trabajo. ¿Sí? Por favor. Primera de Timoteo 6, 1 y 2, por favor. Fíjate bien lo que dice. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, ahora no le llaman esclavitud, ahora se llaman empleados. Hay varios empleados aquí. Tengan a sus amos, a sus patrones, por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Verso 2. Y los que tengan amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. ¿Sí? Oh, y aunque es cristiano, me dio aguinaldo igual que a todos los demás. Solo está obligado a darte lo que la ley le exige, nada más. Y también quiere que cumpla 8 horas como todos los demás. Sí, aunque sea hermano, de todas maneras es lo que está obligado, nada más. Por favor, quiero que veas. Primera de Pedro 2, 17 y 18. Ahí les va. Para algunos que dicen, pero es que mi jefe es pésimo. Primera de Pedro 2, 17. ¿Honrad a quién? A todos. A todos. Respeta a todos. ¿Sí? Amad a los hermanos. Aquí están los hermanos. Ámalos. Temed a Dios. Honrad al rey. Nosotros no tenemos rey. ¿Qué tenemos? Presidente. Entonces, honremos al presidente. Dios bendiga a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y todos decimos, amén. Gloria a Dios. Verso 18. Criados, empleados, trabajadores, obreros, estad sujetos con todo respeto a vuestros patrones, a vuestros amos. Fíjate bien esto. No solamente a los buenos y agradables, sino también a los difíciles de soportar. O sea, también hay que honrarlo. Pero es que, es muy complicado. La palabra difícil de soportar es una palabra griega que es escolios. Escolios dice que quiere decir retorcidos. Pastor, es que mi jefe de plano ya me faltó al respeto, ya me anda proponiendo cosas. O renuncias, ponlo en su lugar, pero de todo modo respétalo, ¿sí? Perverso quiere decir también maligno. A los difíciles, a los patrones malignos, los que tratan de evadir impuestos, los que
son perversos, tienen conexiones con la mafia, retorcidos. Yo tuve un patrón que de verdad se la pasaba mandando fotos de imágenes para adultos por el teléfono a todos los empleados. Estaba retorcido. A pesar de eso hay que honrarle, ¿sí? Así que no por ser un mal jefe ya lo puedes deshonrar. Algo que se da entre sindicatos. Sí, los sindicatos dicen el gerente, el director, es un mal, y podemos decir, no puedes hablar mal contra él. ¿Quieres maldición para tu casa? Adelante. Pero no puedes puedes expresar tu desacuerdo. No estoy de acuerdo con, no sé, las acciones que haya tomado últimamente. Eso sí puedes decirlo, pero no puedes deshonrarlo. Es un inepto, ladrón, cosas por el estilo, aunque sea verdad. No se puede. Tito, capítulo 2, verso 9 y 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, a sus patrones, que agraden en todo y que no sean respondones. Imagínate. Por favor, ayúdame con eso. A mí no me contrataron para eso. Esa no es mi función. No, agrada en todo. Pastor, es que mi sindicato un hermano me decía, es que mi sindicato me prohíbe. Hay basura tirada, y vino el supervisor y me dijo, oigan, recojan esa basura. No, a mí no me contrataron para eso. Oye, se trata de tu área, que se vea limpia, que estés a gusto tú. No, pero a mí no me contrataron de afanador, que venga el afanador. Y lo peor del asunto, dice, el que respondió era el que lo había tirado. No hay manera de que Dios pueda obrar ahí. ¿Sí? Verso 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Esposas también tienen que honrarlo, ya se los he enseñado, no voy a darles mucho tiempo. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 y 2. Verso 1 y 2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Verso 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Tu conducta puede ganar a tu marido, hónralo, respétalo. Amén. Ya lo expliqué hace poco, no tengo necesidad de exponerlo otra vez. Vamos a ver el verso 7, por favor. Esto es muy importante. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Te lo he dicho, ellas no son como nosotros, varón. ¿Sí? No la trates como a tu compa. Porque a veces les hablamos, incluso las tratamos así. ¿Qué? Un empujón. A ellas no. Ellas no son así. A tu compa le puedes dar un empujón y hasta dice, cómo me quiere mi compa, mi amigo. Digo, para otras regiones donde no sepan qué es esto. ¿Sí? Entre hombres nos damos una palmada, un empujón y decimos, es que me estima. Pero a una mujer no le puedes hacer eso. No, porque se va a ofender. ¿Sí? Dándonos, dice, vivid con ellas sabiamente. También te enseñé, ellas no hablan como nosotros. Ellas te preguntan, ¿dónde compraste la carne? Y tú dices, ahí en la esquina. ¿Por qué? Ya respondemos lo que nos preguntan. Pero tú le preguntas, ¿dónde compraste la carne? ¿Por qué? ¿Sabe mal? ¿Le encontraste algo? No, solamente dime dónde compraste la carne. ¿Pero por qué me estás preguntando? ¿Acaso le encontraste el mal sabor? ¿Sí? ¿Sabe mal? ¿Está muy dura? ¿O le falta cocimiento? ¿Qué le falta? Nada, solo pregunté, nada más contéstame eso. Ellas tratan de ver qué hay detrás de la pregunta.
Nosotros no. Te lo dije esa vez. Nosotros somos como los apagadores de las lámparas. Para apagar estas hay un botón y se apagan estas. Y luego si quieres apagar las de más atrás, allá hay otro botón y se apagan las de más atrás. Si quieres prenderlas de la misma manera. Pero en una mujer no es así. En una mujer prendes ese botón, se prende esta lámpara, la de allá, más allá y la de afuera. De tal manera que tú le dices, ella pregunta algo y tú le respondes y ella aprieta un botón y se prenden todas esas lámparas y tú respondes solo para lo que está aquí iluminado. Ah, mira, lo que pasó fue que, déjame te explico cómo fue esto. Y ella te escucha. Y ya que acaba dice, ¿y lo de allá atrás qué? Caray, también se prendió lo de allá atrás. Eso de allá atrás, y te inventas otra cosa. Y todavía está dudando más. ¿Y lo de afuera? Hijo, ¿cómo se dio cuenta de tantas cosas? Porque ellas son así. Por eso dice, para vivir con una mujer se necesita mucha sabiduría. ¿Sí? Es verdad. Fíjate aquí, dando honor a la mujer. Ahí te estoy hablando, dándole honor, respetándola. Y también dijimos, dar honor significa invierte en ella, gasta dinero en ella. ¿Sí? Como a vaso más frágil, no porque sea más frágil, como un vaso frágil. ¿Sí? Y como a coherederas de la gracia de la vida. Coherederas es, o heredas con ella o no heredas. Tienes que honrarla, cuidarla de tal manera que ambos se beneficien de lo que Dios está haciendo en la familia. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y dijimos, por eso Dios le dice a las mujeres, mujeres, sujétense a sus maridos, y si algo no les parece de sus maridos, quédense calladas. Señor, pero ustedes obedézcanme. Yo me encargo de ellos. Y si ellos se aprovechan, pastor, yo les dejo de hablar. No permito que haya vida sobrenatural en ellos. Lo que Dios te pide es difícil, mujer, pero la consecuencia de no obedecer los varones es mucho más grave que lo de ustedes. No hay ningún versículo en la Biblia que Dios le diga que Dios le deja de hablar a las mujeres porque trataron mal a sus maridos. Y si hay este versículo que dice que Dios me aplica la ley del hielo si la trato mal, no es justo. Pero eso habla, porque en el caso de nosotros somos cabezas de hogar. La honra abre la puerta al cielo. Amén, hermanos. Ella, qué interesante, ella se enoja contigo, te deja de hablar y Dios se va con ella y le dice, a ver qué pasó. Pero tú te enojas con ella y le dices, Señor, quiero hablar contigo. Y el Señor está cruzado, te da la espalda, cruzado de brazos. No habla contigo. ¿Por qué no hablas conmigo, Señor? Ponte de acuerdo con ella, ve y pídele perdón. Créemelo. Llega un momento en que es tanto el Señor, no puede ser. Padre, ella tuvo la culpa, todavía te da más la espalda. Te pareces al primer Adán. Yo que pensé que ya te había restaurado. Y llega un momento donde uno empieza a dar pasos, a irla a buscar. Ok, perdóname. Y todavía se pone digna. Otra vez diles. Ya. Otra vez. Perdón. No hay problema. Tú háblale normal, tú trátala bien. Tú y yo te mantendremos comunicación. Si la tratas bien, está bien, Señor. Todo por la honra. ¿Te das cuenta lo importante? Hijos, obedeced al Señor, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Efesios 6:1 en adelante. Perdón, pensé que lo teníamos. Efesios 6, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Aquí vemos varios que somos padres, pero que también somos hijos. ¿Sí? Verso 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Verso 3. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
Te voy a agregar algo más. Tu suegra es tu mamá. ¿Qué? Porque tú y tu mujer son uno. Por lo tanto, la mamá de ella también es mamá tuya. Y el papá de ella también es papá tuyo. ¿Y qué te dice? Hónralo para que te vaya bien. Deshónralo y te va a ir mal. Deshónrala y te va a ir mal. Pastor, es que no conoce a mi suegra. Tú no conoces a la mía, pero ese es otro asunto. Tienes que honrarla como sea, como sea. Tienes que honrarlo como sea. Por la sangre, otra vez, por las venas de tus hijos hay sangre de él, de ella. Deshonrarlos a ellos mañana traerá la deshonra de los tuyos hacia ti. ¿Por qué? Porque tú rechazaste la sangre de los suegros y la sangre que está en ellos te rechazará a ti. Tarde que temprano, porque todo lo que siembras cosechas. ¿Alguien está comprendiendo? Por eso es que no podemos, ¿sí? Tienes que tratar bien a tu suegro, a tu suegra. Caramba, algunos no se llevan bien ni con sus papás. Y todavía la palabra habla de tus suegros. Es tu mamá, es tu papá ahora. Tú lo elegiste cuando escogiste a él. Tú los elegiste cuando le escogiste a ella. Y ahora forman parte de tu familia. Lo que harías por tu padre en la carne, lo harás por tu padre político. Lo que harías por tu madre en la carne, lo harás por tu padre político. Todo basado en honra. Primera de Pedro 5:5. Jóvenes, nadie se escapa. ¿Sí? 5:5. Primera de Pedro. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Cada vez que tú no honras al presidente, tú estás diciendo, yo soy más inteligente que él. ¿Tú sabes el peso, la responsabilidad que se echan estas personas sobre sus hombros cada vez que los eligen como presidentes? Pero tú estás diciendo, yo soy más inteligente que él. Yo soy más que él. Yo soy más que el gobernador, que el presidente municipal, que una autoridad. Y entonces no eres humilde. Revístete de humildad. Honrarlos es mostrarte humilde. Honrar a tus papás es ser humilde. Honrar a tus suegros es ser humilde. Honrar a tu esposa es ser humilde. Amén. Porque Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes les da gracia. No puedes hacer algo, la gracia dice, yo te ayudo. He visto que eres humilde. Levítico 19:32. Levítico 19, ahí está. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo, Yahvé. ¿Sí? Tenemos, gracias a Dios, varios ancianos en la congregación. Varios. Y eso es muy bueno, porque honrarlos nos trae bendición. ¿Sabes que Dios nos regaló a nuestros ancianos para ser bendecidos? Los voy a bendecir mucho. De veras, Dios, ¿qué nos vas a dar? ¿Otro terreno? No, les voy a mandar otro anciano para que lo honren. Y de ahí vendrá mucha más bendición que darles otro terreno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. De verdad, no hay nada mejor que honrar a nuestros ancianos, respetarlos, abrázalos, quiérelos, ámalos. De verdad, es una gran bendición. Entre más lo hagas, mayor bendición vendrá sobre ti. Amén. La Biblia habla de muchas cosas de honrar. ¿Sí? Habla de honrar, vamos. No, ese me lo voy a brincar porque trata de los ministros de tu servidor. Así que no quiero hablar acerca de eso porque no lo hago por mí, lo hago para que todos seamos bendecidos. Romanos 13:1 en adelante. Fíjate bien. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios.
Todas son de parte de Dios. Ha delegado su autoridad, la ha delegado en los hombres. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Verso 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Verso 7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Creo que no debo extenderme más. Creo que has entendido de lo que se trata. Oremos por nuestro presidente, por nuestros diputados, senadores, pastores que no hacen algunas cosas bien. Por eso oremos, para que Dios les dé sabiduría, para que puedan hacer las cosas conforme a las intenciones que tienen. Amén. No creo, al menos quiero pensar, que no hay ninguno allí que esté para hacerle mal a México. Creo que todos ellos, a su manera y con sus ideas, creen que pueden mejorar nuestra nación. Que Dios se los conceda en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, dile: Padre, gracias por enseñarme acerca de honrar a todos, Señor, a todos. Pastor, yo soy líder, con mayor razón ten honra y respeto por todos. Saluda a todos, abraza a todos, sonríeles a todos, dales palabra a todos, y entonces tendrás bendición de Dios para tu vida. Hazlo con la gente que Dios te dice. Esposas, háganlo con sus esposos. Esposos, con sus esposas. Todos con nuestros padres. Los casados con nuestros suegros. Los hijos con sus papás. Todos con nuestros ancianos. Y de esa manera traigamos bendición a esta congregación, a esta ciudad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dar un aplauso al Rey. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. No hay nada mejor que vivir respetando, honrando a todos. El hermano que tiene una posición profesional, económica, merece nuestro respeto. El hermano que no tiene esa posición, pero que es hijo de Dios, merece nuestro respeto. Debemos de ser hermanos de todos y darle amor a todos. Y veremos la gloria de Dios manifestándose en nuestra congregación. Seamos humildes. Tal vez no es fácil al principio, pero después se vuelve algo tan común, tan normal, que cuando te das cuenta ya los quieres con todo el corazón. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Pido, levanta tus manos. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí, amando y honrando a todos los hermanos, a nuestros seres queridos, a nuestros jefes y a toda la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Los que así lo haremos decimos amén. Dios te bendiga. Abraza a tantos cristianos como puedas.